Voy a hacer una introducción a la lengua náhuatl. ¿Qué es la lengua náhuatl o mexicana? Esta lengua tuvo su origen en el norte de México. Eh, los investigadores creen que hace en el siglo V de esta era eh, ya se había gestado los primeros grupos de hablantes que forman parte del tronco étnico Yuconagua. De modo pues que estos grupos, desde el norte de México hasta el centro, tiene varios, diríamos, grupos étnicos emparentados lingüísticamente. Eh, el yuco azteca, el maya, el rarámuri, eh, ¿qué más? El yaqui, el mayo. Náhuatl significa, en lengua náhuatl, una lengua clara, que habla claro o dulce. De suerte pues que la lengua náhuatl en la actualidad tiene cerca de 2 millones de hablantes. Entonces, la lengua es básicamente una lengua que se considera como una lengua aglutinante. Aglutinante porque puede en una sola palabra reunir varias palabras, hacer una sola. Por ejemplo, vayamos, México. México viene de mestli, xicli, ombligo, y con la preposición. Entonces, ya junto es México, en el ombligo de la luna, que es el nombre de nuestra patria. Pero casi la mayoría de palabras están compuestas, digamos, se aglutinan para formar un solo nombre. Por ejemplo, Tenango, que lo correcto sería Tenanco. Tenanco viene de Tenamil, muro, pared y co. Está diciendo que donde hay un muro, una muralla, eso es lo que significa Tenanco. Teotenanco significa, no significa el lugar amurallado o la muralla divina. Significa el lugar donde está amurallado y ya hay una deidad que es venerada dentro de ese espacio. Eso es lo que significa Teotenanco. Si vamos y así hiciéramos un recorrido de las palabras que conforman la lengua náhuatl como un idioma aglutinante, nos encontraríamos con este fenómeno casi en todas las palabras. No hay casi nada que escape a esta estructura lingüística. No todos los idiomas son con una formación de la estructura aglutinante. El español no es aglutinante. Comenzamos porque el español es una mezcla de varias lenguas, griego, latín y muchas palabras árabe y ahora palabras anglosajonas. Y además la REA, o sea, la Real Academia de la Lengua Española, considera que la lengua náhuatl tiene en el uso de la lengua castellana o española más de 250 palabras. Entre ellas está eh, México, el ombligo de la luna, tequila,
donde abunda el trabajo porque está compuesto por tequio, que es cortar o trabajar, entonces donde abunda el trabajo. Tenemos, por ejemplo, shitomate, diríamos el tomate que tiene ombligo de shitli, que algunas otras palabras, chocolate, o sea, el agua que se preparaba con el cacao y tenía un sabor ligeramente amargo, que después se le combinó con la miel, el azúcar y fue el tan delicioso chocolate. Tenemos más palabras que la lengua náhuatl ha aportado al mundo. Bueno, nos quedamos aquí. La lengua náhuatl es una lengua aglutinante y vamos a tratar de conocer algo más.